Es silencioso, así que es cómodo, pero, ¿no te hace sentir ansioso esto? Recientemente, la atmósfera alrededor de la mansión Euclide se había calmado. El silencio era bastante inusual en esta magnífica mansión que se considera la mejor del mundo. Oye, no digas eso. No se preocupe por eso. Quédate quieto, quédate quieto. La inusual calma fue incómoda para las doncellas y sirvientes de la mansión, pero después de una semana, pudieron adaptarse a ella. Oh, tal vez crees que es porque las cosas van bien con la señorita Freyden. Ante la pregunta de la joven sirvienta, la otra sirvienta negó con la cabeza. Hey, ¿de verdad piensas eso? Creo que es todo lo contrario. En realidad, estoy confundido porque solo llevo una semana aquí en esta casa y ni siquiera revisan la limpieza. Disfrútalo. Como no sabemos cuánto tiempo durará. Los sirvientes estaban charlando sobre los extraños cambios en el dueño de la mansión. Esto ha pasado antes. Bien, han pasado 10 años desde que Lord de Culzean asumió el cargo. Su dueño era tan famoso y sensible, por lo que hubo muchas anécdotas que les vinieron a la mente que el fluir de la conversación cambió por completo. Fue en ese momento, crack, la puerta principal se abrió de par en par y el sonido de zapatos resonó en el pasillo. Clac, clac, un eco frío y siniestro. Las criadas se apresuraron a alinearse rápidamente frente al visitante inesperado. ¿Dónde está ese hombre? La persona VIP que planteó esta aguda pregunta era una belleza con el pelo negro y corto. Sí, ahora mismo, el maestro está. Yeriel, la hermana de su amo, era igualmente conocida por ser tan sensible como él. Su presencia hizo que las doncellas se inclinaran. Guíame. Los sirvientes la guiaron sin atreverse a mirarla a los ojos. Juntos, subieron las escaleras centrales de la mansión y terminaron de pie frente a las puertas del piso más alto que se usaba completamente como una habitación individual. Toc toc. Yeriel golpeó suavemente la puerta que todos en esta casa temían. Toc toc. No hubo respuesta. Toc toc, toc toc. Yeriel lo intentó un par de veces más, pero no pudo soportarlo más y abrió la puerta. Oye, en la pulcra habitación yacía allí un hombre apuesto con el rostro descuidado. Su cabello brillaba sutilmente como un cristal oscuro y su piel blanca y fina y sus rasgos lacios e inteligentes se oscurecieron hoy. Esto fue suficiente para sacudir el corazón de cualquier mujer, pero Yeriel simplemente disparó sin preocuparse por nada más. ¿Qué demonios estás haciendo? La forma insolente de hablar de Yeriel conmovió a los sirvientes. Sin embargo, el dueño de esta gran mansión solo murmuró en voz baja. Pensé que me despertaría si me volviera a dormir un montón de veces. Supongo que todavía estoy soñando. Al final de sus palabras, las sirvientas le dieron una mirada extraña. ¿Qué tan mal salieron las cosas con la señorita Freyden? Y, Yeriel frunció el ceño como si interpretara sus palabras de manera similar. En este momento, todos menos de Culzean tenían el nombre, Julie von Della Freyden, flotando en sus mentes. La segunda hija de la familia Freyden del Norte. La actual prometida de Culzean von Graham Euclide. Externamente, los dos se prometieron el uno al otro, pero sus sentimientos el uno hacia el otro eran increíblemente diferentes. De Culzean parecía amar a Julie con todo su corazón, pero sus sentimientos por él rozaban el disgusto. Esto no fue solo una simple especulación, este hecho era bastante conocido. No puedes dejar de pensar en ella. ¿Qué estás haciendo, incluso cancelando todas tus conferencias? Conferencias, sí. Yeriel sacó algunos documentos de un lujoso bolso de mano. Luego arrojó el montón de papeles sobre la cama. Dijiste que lo harías tú mismo. Y si te quedas aquí como un idiota, avergonzarás a nuestra familia. ¿Estás bien con esto? Comillas, comillas. Hay un evento en la universidad, así que asegúrate de asistir. Al menos si no quieres perder tu cátedra, estás tan orgulloso. Eres muy audaz. De Culzean sonrió. En ese momento, Yeriel se enojó. Los vasos sanguíneos le palpitaban en la sien blanca. No estoy siendo audaz, solo estás siendo estúpido. Idiota. Palabras de insulto muy duras. Las sirvientas temblaron, pero el maestro no reaccionó ni un poco. Así fuera su yo habitual, me habría castigado. ¿Cómo pudo haberse vuelto tan letárgico? Ojalá volviera a la normalidad. Muy bien, sal. Yeriel resopló y salió por la puerta. Tampoco quería ver a ese idiota que resultaba así solo porque una mujer lo había dejado. Yeriel Nim, ¿te gustaría comer? Me voy. Pero has recorrido un largo camino. Espera, espera, me voy. Muchos de los criados la siguieron a toda prisa. El maestro parecía estar de mal humor hoy, así que era mejor mantenerse fuera de su vista.
Conferencias, Miré los documentos que me dio la hermana de Cullen, Yeriel. El título de la conferencia fue, Profesor Imperial Senior de Cullen, una comprensión fundamental de la magia y la actitud hacia Mana. Además, el índice era el siguiente. Distinción mágica entre atributos y tipos. Un esquema aproximado de los círculos de cada rama mágica, como destrucción, apoyo, invocación y espíritu. Uso adecuado de mana. ¿Qué tipo de sistema mágico es tan diverso? ¿A dónde fue la ciencia en un mundo donde la magia es tan diversa? Sin embargo, recuerdo que se dijo que la ciencia, cuando se desarrolló lo suficiente, no era muy diferente de la magia. Me acosté en mi cama pensando tonterías. Había pasado una semana. Antes de que me diera cuenta, había pasado una semana entera en un abrir y cerrar de ojos. No pude averiguar por qué estoy atrapado aquí incluso después de todo ese tiempo. Pensé que era un sueño normal, pero no lo era. Entonces pensé que era un sueño lúcido, pero no lo era. Después de eso pensé que era un juego de realidad virtual, pero no lo era. La razón más convincente fue que me cayó un rayo, que lo que estoy experimentando es el más allá. De todos modos, me he convertido en el personaje de ese maldito juego que inspiré en The Cullen von Graham Klein. Como referencia, The Cullen era un enlace que conectaba todo el juego, un archirrival de muchos personajes nombrados o conocido como el jefe intermedio de los jugadores, un villano nombrado. El enemigo de sus padres, el enemigo de su amante, el enemigo de su ciudad natal, el enemigo de sus compañeros, etc. Además de esto, estoy seguro de que había muchas más personas que le guardaban rencor, un villano que solo se tejía para morir y experimentar penurias. Por supuesto, Lane dijo que había un pequeño cambio en este personaje, pero se refería al hecho de que yo poseería a este tipo. Va a morir en casi todas las rutas. Este villano moriría casi inevitablemente, como debería hacerlo un villano. Ya sea que el jugador lo haya matado él mismo, fue asesinado por un personaje nombrado que guardaba rencor, se metió en una pelea al azar y murió, fue asesinado o murió de alguna otra manera. Como ese chico de pelo morado de esa famosa película de héroes. En lugar de eso, esto es. Clasifiqué los papeles que arrojó Yeriel. Los tomé en una mano y los miré, la conferencia estaba programada para hoy. Tengo que ir. Era la primera vez que daba una conferencia, pero no podía quedarme sin hacer nada. Ya no podía ser perezoso. De alguna manera tenía que recopilar información, tenía que averiguar algunas cosas independientemente de si podía regresar o no. Objetivo principal de supervivencia, ser una parte necesaria del juego. Misión secundaria, conferencia universitaria. Moneda de la tienda más 0.5. Estas extrañas frases parpadearon en mi campo de visión. Reanudaba mis actividades en parte por Yeriel y en parte por esto. Yeriel no solo estaba entre mis banderas de la muerte, sino que la moneda de la tienda también era bastante importante. Afortunadamente, el conocimiento, la actitud y la experiencia para impartir la conferencia no supusieron ningún problema. Comprensión, clasificación, único, explicación, la capacidad de comprender cosas, se activa al consumir mana. Antes de quedar atrapado en este mundo agregué, comprensión, confundiéndolo con algo similar a, simpatía. Creí en el desempeño de esta habilidad. No, no es eso, es solo porque era una habilidad clasificada única. Era el rango único que solo aparecía en la segunda mitad del juego y el personaje que estaba jugando antes ni siquiera lo entendía. Vamos a lavarnos. Me levanté de la cama y fui al baño. Me quité la ropa y abrí la ducha. Un ambiente limpio, agua caliente y una ducha con buena presión de agua. Estas fueron todas las cosas que me gustaron. Después de tomar una ducha, abrí la puerta del vestidor. Esta habitación, que era más grande que mi apartamento, estaba llena de todo tipo de objetos de valor y trajes. Elegí la ropa confiando en mi instinto. Una camisa blanca y un aristocrático traje azul marino. Una corbata azul y unas gafas inteligentes. Luego lo cubrí con un abrigo, rocié todo mi cuerpo con perfume y me peiné con cuidado, sin dejar un solo mechón desatendido. Después de eso, me miré al espejo. Comillas. Honestamente, este estilo parecía nauseabundo, pero parecía bastante elegante. Ese ego desbordante se sentía bastante arrogante, pero una elegante dignidad ciertamente parecía mezclarse con él. Probablemente sea el trabajo de gracia intimidante, sentido estético, y etiqueta noble. De hecho, no puedo decir ni hacer nada en contra de la etiqueta.
No importa qué tan hambriento, uno no debe simplemente comerse la comida a voluntad, uno no debe parlotear y uno tiene que actuar elegante y culto en todo momento. Como tal, también se volvió natural para mí hacer eso. Como si mi personalidad hubiera cambiado por completo, me sentí tan normal al usar estos modales ineficientes como respirar. Incluso con solo presenciar un comportamiento crudo y poco sofisticado, sentiría que el disgusto aumentaría. No dejaré que me trague este tipo. Este personaje tenía muchas características, especialmente en la categoría de personalidad. Lo que estaba escrito en el registro del sistema en ese momento era etiqueta noble, elitista, misofóbico, autoritario, TOC, y así sucesivamente. Sin duda, esos rasgos de personalidad me fueron transmitidos. Es por eso que incluso esta obligación de dar esa conferencia me pareció tan natural. Soy un aristócrata noble y sobresaliente, qué tontería. Wu Jin. Volví a mirar al apuesto hombre en el espejo. King Wu Jin. No me perderé, no seré tragado por este estúpido personaje. Ese es tu nombre, Wu de casa y Jin de verdadero. Un surcoreano sano, alto y guapo, hablando objetivamente, pero usando las palabras de otra persona, un perdedor. Un idiota patético y perezoso. Ese soy yo. Clap. Me abofeteé y luego salí por la puerta. Toc toc. El sonido claro y regular de pasos. Piernas largas que se mueven suavemente. Efectivamente, un andar elegante y ordenado. Me paré frente a un automóvil estacionado en el patio admirando su estilo vintage. Buen día, maestro. Un vehículo con un diseño antiguo que podría haberse encontrado en la era moderna de Ford. Este era un símbolo de riqueza en este mundo. Voy a salir, comprendido. Mientras me subía al asiento trasero del auto después de que el asistente me abrió la puerta, vi a un pequeño individuo sentado en el asiento contiguo al mío. Bajo la capucha de la bata levantada pude ver una cara linda pero rígida. Profesor, buen día, aquí tienes. Habló con voz muy tensa y me entregó algo. Era un montón de documentos. Eres un mago, perdón. Sí señor, he estado trabajando con el profesor durante 3 años aunque solo estaba bromeando. Me reí elegantemente y revisé los documentos. Pensé que se trataba de la conferencia, pero en realidad era un guión. Era un guión que contenía todos los temas desde el principio hasta el final de la conferencia. En realidad, ¿cómo se preparó de Cullen para las conferencias? De hecho, solo parecía talentoso en el exterior. El rasgo que tenía en este momento no era genial ni prodigioso, sino talento mágico mediocre, así que realmente quería este guión. Buen trabajo. Perdón. Sin embargo, cuando mencioné que hizo un buen trabajo, el mago se sintió avergonzado. Para ser honesto, este cumplido también hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. Era un contagio obvio de la personalidad, pero tenía que superarlo. Cerré los ojos y agregué algunas palabras más. Hiciste un gran trabajo. Descansa hasta que lleguemos. Sí, entendido, señor. El mago con la cabeza gacha se quedó tan silencioso como un cadáver. Sin embargo, la boca que estaba expuesta debajo de su capucha parecía haberse convertido en una pequeña sonrisa, aparentemente complacida con el cumplido. Leí el guión en mis manos. Pero el periódico me puso de los nervios. Pensé que estaba sucio. La próxima vez, me pondré los guantes. No, eso no. Ahora procedamos. Conocía la configuración del juego hasta cierto punto, pero gracias a un comprensión más sólido pude captar rápidamente el guión en sí. Han pasado unos 30 minutos desde que comencé a prepararme para la conferencia. Un paisaje interesante apareció fuera de la ventanilla del automóvil. Naturalmente, lo miré. Después de eso, incluso yo, sin saberlo, sonreí. El exterior se llenó de las centelleantes ondas de luz emitidas por el sol al mediodía. Un camino rodeado de flores y árboles vibrantes conducía a la entrada donde se erguía la estatua del primer emperador. Había muchos edificios llenando la vasta tierra y suaves rayos de luz cayeron suavemente sobre ellos desde el cielo. En su conjunto se llamó la Universidad Imperial. Este cuerpo, el lugar de trabajo de The Cullen. Todo lo que se reflejó en mis ojos, que ahora era más real que el 3D, fue el resultado de mi diseño. Capítulo 2. Solo su altura era bastante dominante, alrededor de 190 centímetros. Llevaba un atuendo formal, que parecía cercano a la perfección. Una apariencia llamativa que tuvo un fuerte impacto en los demás. La proporción áurea perfecta fue mostrada por su apariencia y vestimenta. The Cullen von Graham U. Klein.
No había fallas ni lagunas en él, hasta el punto de que parecía ser la encarnación de la dignidad noble. Su elegancia fluía en su forma de andar, su habla, sus expresiones faciales, en todo lo que hacía. Ese idiota. Pero incluso estas apariencias perfectas parecían nada más que un caparazón detestable, para algunos, o más bien para muchos. Singh, Ifrin Luna, tan pronto como apareció de Cullen, expresó su ira. No solo sus palabras fueron feroces, sus acciones también lo fueron. Apretó los puños con tanta fuerza que se hizo sangre y se mordió el labio inferior. Él le había robado su legado, los logros de su padre y lo había arruinado, lo que finalmente lo había llevado a la muerte. El público elogió a de Cullen como un genio en la interpretación de círculos mágicos, pero su reputación dependía únicamente del trabajo de su padre. Atención, en ese momento, un cristal mágico amplificó la voz de Cullen. Comenzaré la conferencia ahora. El espacioso auditorio se llenó de cientos de personas. De Cullen finalmente escaneó el mar de personas debajo de su escenario. Su mirada era tan afilada como un cuchillo. Quería sacar inmediatamente un cuchillo y apuñalar ambos ojos. Esa basura. Sin embargo, todavía no era el momento adecuado. De Cullen era el enemigo al que quería matar. Esa fue la única razón por la que solicitó entrar a la torre de la universidad, pero la venganza sin un telón de fondo adecuado solo la haría sentir arrepentimiento. Ella vivió solo para este dulce momento, por lo que no hubo problema en esperarlo un poco más. Un placer conocerte, pero, tal vez ella solo le costó un poco de problemas. De repente, habiendo tenido una idea, Ifrin sonrió inocentemente mientras se bajaba la capucha de la bata. Vi a cientos de personas en este vasto auditorio. Sus ojos brillaban brutalmente y una cámara de estilo vintage destellaba vertiginosamente. Enfrenté todo esto solo. Bueno, fue raro. No sentí ni un poco de tensión. Simplemente di todas estas cosas por sentado. En mi vida, este tipo de tratamiento era simplemente natural, esta atención no era una presión sino un privilegio. Esta noble sensación de ser uno de los elegidos se pegó a mi cuerpo como una piel. Un placer conocerte. Soy de Cullen de la familia Ucline. Así que comencé tranquilamente mi conferencia. El comienzo de esta conferencia fue la primera línea del guión y la introducción de este personaje llamado de Cullen. Soy un profesor senior en la torre de la Universidad Imperial y un mago del rango de monarca que gobierna sobre los elementos. No importa si es el atributo de agua, viento, fuego o tierra, no hay diferencia. Fue una frase llena de un sentimiento embriagador. Como se sabe, la magia se divide en gran parte en 3 atributos y 9 tipos. Los atributos incluyen elementos, orígenes y recipientes. Los tipos incluyen convocatorias, espíritus, destrucción, apoyo, control, maleabilidad, armonía, ilusión y especialización. Solo estaba diciendo lo que estaba escrito en el guión. Aunque eso es todo lo que hice, concentré mi respiración y atención. Era parte del rasgo, gracia intimidante. Por lo tanto, un mago solo puede obtener logros en magia si trabaja en sus atributos y en el tipo correcto. Cuando terminé de hablar, moví mi dedo. Shake. Con un sonido refrescante, las luces del auditorio se apagaron y círculos mágicos llenaron el aire. La perfección y liberación de maná. La realización de eso es lo que llamamos magia. Por lo tanto, primero hay que obtener una comprensión del círculo mágico para que la realización de la magia tenga éxito. Ahora, echemos un vistazo a los círculos mágicos de arriba. Hice una pausa por un momento, para que los visitantes pudieran mirar correctamente el círculo mágico. A primera vista, parecía una figura geométrica formada por múltiples líneas y curvas, similar a los fractales. Este círculo mágico de 68 trazos usa un circuito que parece una sangría curva, y el maná se concentra primero en el centro y luego se empuja hacia afuera. Lo que se extiende de adentro hacia afuera es la naturaleza de destrucción y apoyo, pero la magia de destrucción tiene que ser una línea recta en forma de muesca. Por lo tanto, esta es una fórmula submágica. Siguiente, el primer elemento de la tabla de contenido fue fundación de la magia. La conferencia duró unos 15 minutos y no perdí la compostura ni por un momento. El guión fluyó tan naturalmente de mi boca como si estuviera atrapado allí. Curiosamente, comprendí completamente la composición de este guión que vi por primera vez hoy. Así es como la magia se basa en círculos mágicos. Sin embargo, el maná siempre conduce a la magia y si uno quiere usar magia es realmente necesario estudiar círculos mágicos. A partir de este momento se trataba de cómo usar maná.
Ahora, el auditorio tenía estudiantes generales, caballeros o aspirantes a estudiantes que no eran magos, por lo que era un tema fuera de su alcance. No, depende de en qué parte del cuerpo pongas tu maná. Al final de mis palabras, el círculo mágico desapareció y una imagen de la anatomía humana tomó su lugar. Su corazón, cabeza y abdomen tenían cada uno una masa de maná azul. Primero, la cabeza. En otras palabras, el cerebro. Es fácil imaginar una técnica en su cerebro, por lo que, por supuesto, se pueden implementar líneas y círculos más complejos. Por lo tanto, los magos suelen mantener su maná en la cabeza. Quizás este tipo también tenía su maná en la cabeza. En términos numéricos 3375. No es tanto. Recuerdo haber visto algunos personajes con nombre que tenían una cantidad de maná inicial de 30.000. A continuación, el corazón. El corazón es el lugar donde se bombea la sangre, por lo que el maná que se almacena en el corazón se propaga más fácilmente. Sin embargo, es difícil mantenerlo en un solo lugar. Por lo tanto, el corazón es un lugar mejor para los caballeros que los magos para mantener el maná. Hablé lenta y fácilmente para que todos pudieran comprender el contenido del guión. Probablemente comprendí bien cómo dar una conferencia a través de comprensión. Finalmente, el abdomen. En otras palabras, la parte inferior del abdomen. En esta área, el exterior y el interior se mezclan con mayor frecuencia, por lo que su uso es universal, ya seas un caballero, un mago o una persona normal. Después de hablar así, de repente miré mi reloj. Habían pasado 40 minutos. Lo que quiero decir es simple. Por supuesto, el esfuerzo es importante. Sin embargo, si no tiene el talento suficiente, debe considerar la eficiencia. El talento no se le da a todo el mundo, por lo que la mayoría de ustedes deben elegir y concentrarse. Casi me reí mientras leía esta línea. Si no tiene el talento suficiente, debe considerar la eficiencia, lo que necesita es elegir y concentrarse. Ese consejo fue increíblemente apropiado para el actual de Cullen. Y, finalmente llegué al final del guión. Pero ese párrafo era un poco inútil. Me preguntaba si debería decirlo o no. ¿Habría leído eso el de Cullen original? No lo sabía. Lo leí allí, así que debe haberlo escrito. Por último, ¿hay alguien que tenga una pregunta? Solo hubo silencio. Eso es bueno. Si no entonces, cuando estaba a punto de darme la vuelta, aliviado de que nadie tuviera una pregunta, alguien levantó la mano. Luego se levantó de su asiento. Profesor de Cullen, anoche se encontró una misteriosa técnica mágica en el dormitorio de los magos. También se cree que es obra de un demonio, así que si el profesor de Cullen, que se dice que es un genio en la interpretación de círculos mágicos, pudiera. ¿Eres miembro de la torre de la universidad? Bueno, no es una cortesía básica decir primero el nombre y la afiliación. Hablé de inmediato. Por dentro tenía prisa, pero lo que mostraba por fuera era pura elegancia. Instintivamente hablé de una manera aristocrática. ¿Qué? Oh, mi nombre es. Demasiado tarde. No aceptaré preguntas de niñas groseras. La parte inferior del rostro del mago que vestía una túnica se puso roja. Lo siento, pero no puedo evitarlo. El consumo de maná de comprensión es bastante abrumador. Mana, 2005 sobre 3375. Son hasta 1300 puntos a la vez. Se necesitaría mucho más maná para interpretar ese nuevo círculo, no quiero exagerar. Creo que me estoy mareando. Este es el final de la conferencia. Pufujujujujuju. En medio de las burlas y el cinismo que recibió la maga, me ajusté las mangas desalineadas. Quité las arrugas de mi traje. Me puse el abrigo y me lo abroché. Finalmente, terminé de leer el guión y bajé del podio. Esta secuencia de gestos me resultó tan natural como respirar. Pero aún, cuando me di la vuelta, un sonido fuerte sonó en mis oídos. Me detuve en seco y volví la cabeza para mirar hacia atrás. La maga desconocida, que todavía estaba de pie, flotó en el aire y dibujó un círculo mágico con maná. Incluso la torre se negó a interpretarlo, descartándolo como solo un rumor. Si el profesor de Cullen es un genio, creo que podrá reconocer estas líneas de inmediato. Miré a esa maga persistente. ¿Cómo te atreves a ser tan duro con de Cullen? Me pregunto si habría un personaje así en el juego, pero ese círculo mágico definitivamente se veía un poco extraño. Un círculo mágico normal no se puede definir como una línea recta o curva con diferentes arcas, sino como docenas de parásitos vivos que se entrelazan aleatoriamente. En el momento en que miré el círculo mágico, independientemente de mis intenciones, se activó la habilidad.
Como si mis ojos estuvieran cubiertos de pintura, mi visión se volvió azul, mi velocidad de pensamiento y cálculo se había amplificado y el tiempo parecía haberse ralentizado, el olor a algo quemándose permanecía en mi nariz ya que el cerebro no podía soportar la carga. Fue solo un momento. Maná, 360 sobre 3375. En menos de un segundo, casi todo mi maná se desperdició. Con eso, solo, pude captar la identidad de la magia. Tipo de ilusión, barrera mágica. Entender más que esto, en otras palabras, saber cómo implementar la técnica requeriría el doble de maná, que yo no tenía, pero afortunadamente ella tampoco quería saber eso. Ella solo quería saber la identidad de ese círculo mágico. El resto de los estudiantes de primer año en el dormitorio están trabajando duro para analizar esto, pero como son vacaciones en este momento, no hay suficientes estudiantes de último año o profesores para pedir ayuda. Profesor, si pudiera darnos una pista ¿qué? No tendré que darte una pista. Es una barrera mágica del tipo ilusión. Parece que alguien estaba intentando encerrarte. Perdóneme, eso es todo. Una respuesta segura. La atrevida maga parecía avergonzada, pero me fui del auditorio sin mirar atrás. Capítulo 3. Misión secundaria completada. Conferencia universitaria. Moneda de la tienda más 0.5. Cuarto de baño. Baño. ¿Sabes dónde está el baño? Realmente necesito ir al baño. Esta es la prueba de que yo no era de Culane. Incluso si parte de la personalidad de The Culane me fue transmitida, es solo una parte y la mayor parte seguía siendo yo, Kim Woo-jin, así que me dolía el estómago como resultado de ese estrés mental extremo que acumulé sin darme cuenta. Bro, en este momento, yo era el único que sabía que sufría de este fenómeno fisiológico tan doloroso. Sin embargo, por fuera parecía el modelo perfecto, andando. Caminé, ella se quedó quieta, así que la brecha entre nosotros se redujo naturalmente. Cuando estuve a su alcance me detuve. Mucho tiempo sin verte. Inclinó la cabeza para saludarme primero. Ella era una mujer hermosa. Cabello blanco, fino y ojos claros y helados. Me recordaron esa escena sangrienta que vi una vez en el monitor ese día. 8 de las 16 muertes de The Culane que identifiqué la involucraron. Mucho tiempo sin verte. Su nombre es Julie, la prometida de este cuerpo. Y el personaje nombrado que se elevará a la cima de los caballeros en el futuro. ¿Cómo has estado? Preguntó Julie. Era una pregunta para la que no tenía respuesta. Miré a Julie sin ninguna expresión. Si fuera una sirvienta, habría mirado hacia abajo sin poder mirar, pero Julie esperó en silencio. Al final, solo respondí con esto. Bien. Esto fue lo mejor que pude hacer, sin embargo Julie frunció su frente imperturbable. Respiró hondo y dijo, ¿recuerdas la promesa que me hiciste la semana pasada? Me quedé quieto y la miré a los ojos. En el fondo de estos hermosos ojos, ardían llamas de hostilidad. Rompiste esa promesa. No se sabía de qué promesa estaba hablando. Asentí y traté de pasar. Realmente tenía que cagar. Julie dio un paso hacia un lado y me bloqueó el camino. Otra vez, así. Esa mujer no me dejó escapar. Ella me miraba con una cara tan fría como un punzón. En esta situación, lo único que podía hacer era algo bastante terrible. ¿Hicimos algún tipo de promesa? Realmente no lo sabía, pero todavía se me puso la piel de gallina en la parte posterior de mi cuello. La ira de Julie provocó una reacción en mi piel. Me hizo cosquillas, sentía calor en la espalda. Tenía muchas ganas de rascarme, pero este noble cuerpo no permitía un comportamiento de clase tan baja. En cambio, continué diciendo cosas un poco incómodas. Lo estoy preguntando en serio. Tuve fiebre durante unos días, así que olvidé algunas cosas. El rostro de la mujer estaba lleno de desesperación. Fue más lamento que rabia. Dios maldita sea, lo has perdido ahora. Ella usó una voz calmada y fría hacia su prometido. Una mezcla de dolor y desánimo. Adelante. Se apartó del camino y pasé junto a ella. Incluso con ella tan lejos, la parte de atrás de mi cabeza todavía me hacía cosquillas. Después de salir del pasillo, entré al baño de visitas. Miré a mi alrededor para ver si entraba alguien y solo después de confirmar que no había nadie, hice lo que tenía que hacer. Casi me muero de esa picazón. Me rasqué la espalda y el cuello mientras me aliviaba. Qué personalidad tan agotadora, solo puedo rascarme mientras me preocupo por el lugar y la ocasión. Por eso no podré vivir una vida larga. Julie pasó mucho tiempo allí, incluso después de dejar ir a The Culane. La ira y el dolor que se hincharon dentro de ella ardieron al rojo vivo.
Ella estaba tratando de forzarlo, pero DeCulane resultó ser un oponente más difícil de lo que pensaba. Fue miembro de la junta de la universidad. Dios mío, se acercó un joven mago del rango etéreo, que llevaba un sombrero de cono. Ella era la presidenta de la junta, contada como una prometedora candidata a archimaga, justo por debajo del rango eterno, en el que uno se convertiría en inmortal. Sin embargo, entre las conocidas personales de Julie, su personalidad se mezclaba peor con ella. Tan pronto como encontró a Julie, se tapó la boca con ambas manos. Oh mi Dios, si no es la esposa del profesor DeCulane. Aún no estaban casados, ella ya sabía que ese tipo no usaba estas palabras para describirlos. Así que Julie solo asintió con la cabeza. Esa conferencia fue genial como se esperaba de un profesor senior, él explica muy bien, eso es lo que pensé mientras escuchaba. Sería bueno si pudiera adquirir sus métodos de enseñanza también. Lo sé, yo estaba viendo. Trató de interrumpirla así, pero la presidenta se ocupó de cada detalle. Ah, de verdad, estabas apoyando a tu marido. Finalmente te estás llevando bien. Ella nunca tuvo un propósito tan romántico como apoyarlo como esposa. Hoy, Julie llegó a ver con sus propios ojos si DeCulane cumpliría su promesa. Julie se lo dejó claro. Así tú, DeCulane, mantienes tu fe, es decir, confiesas tu continuo engaño a todos y pides perdón, estaré contigo aunque el mundo se derrumbe. No se trataba de la vergüenza que traería un compromiso roto o de mantener una relación formal para salvar la cara de la familia. Es solo la liberación de sus creencias que quiere mantener como un caballero que trasciende toda mundanalidad, eso es todo al respecto. Estaba segura de que él estaría de acuerdo. ¿Qué pasa, Tilde? La conferencia de hoy fue genial. Julie asintió, mientras rechinaba los dientes a pesar de su apariencia natural. DeCulane rompió su promesa al final. Logros alcanzados robándolos y exhortándolos a otras personas, no por su propia habilidad. Ni siquiera se arrepintió de la maldad y la corrupción detrás de esto. Ni siquiera fue lo suficientemente valiente para hacer eso. Ahora realmente tenía que rendirse. Viviría por siempre lastimosamente entre sus subordinados manipulados y su propio engaño. ¡Qué corderito! No eres muy divertido hoy. Bueno, buena suerte. Me pondré en marcha. La presidenta se fue con los labios fruncidos. Julie seguía de pie en el suelo de mármol como si hubiera echado raíces. En el fondo de ella había una serie de emociones distorsionadas que parecían devorarla. El Ucline de él, su propio Friedan. Algún día, algo que alguien le dijo se repitió en su oído. A DeCulane, que se destaca como mago, y Julie, que tiene las cualidades de un caballero talentoso. Si la sangre de nuestras dos familias nobles está en armonía, sería beneficioso tanto en el árbol genealógico como en lo político. Sin embargo, en algún momento, ambas familias nobles llegaron a saber que el talento mágico de DeCulane no era más que normal. DeCulane mintió al mundo y se convirtió en profesor, llamándose a sí mismo, genio de la interpretación del círculo mágico. Después de algún incidente, la fuente de sus teorías se cortó. Si las dos familias no estuvieran conectadas con la política central o si estuvieran menos distantes, cualquiera de las partes se habría vuelto loco. Fueron amables el uno con el otro porque ambos eran prestigiosos. Si ninguno de los dos se adelantaba y rechazaba al otro lado, el compromiso no se rompería, e incluso si se rompiera, los pecados de DeCulane no se revelarían. Así que Julie pensó que haría que DeCulane corrigiera sus errores él mismo. Sin embargo, rompió y rechazó sus males actuando con más firmeza que nunca hoy. Si es así, ahora tendrá que hacerlo ella misma. El final de este despreciable compromiso. Pase lo que pase, el final de esta relación llegará. ¿Estás bien? El teniente, parado a sus espaldas como una sombra, habló en voz baja. Su nombre era Veron, un hombre de cabello negro azabache que le cubría la cara. Julie negó con la cabeza sin mirarlo. Está bien, es hora de la conferencia. Vamos, ella empezó a caminar. Muchos sujetos seguían detrás de esa delgada espalda. El descendiente directo de la prestigiosa familia Friedan, también conocido como maestro de caballeros y Tierra Santa. Julie, quien también fue llamada un ejemplo para todos los jóvenes caballeros de este mundo, quedó atrapada en su conferencia. A diferencia de DeCulane, que no usaba más que palabras, ella sostenía algo que podría llamarse una lección real, en la que se mostraba a sí misma y blandía su espada. Uno de los caballeros que la seguían se detuvo. Sus ojos rojos brillaron a través de su espeso cabello negro. Su mirada se volvió lentamente hacia atrás, mirando al DeCulane que se alejaba.
Una vida fría y desesperada se extendía hacia su cuello. El caballero de Julie, Veron, pensó. Hoy, buscó respuestas al sufrimiento y la angustia interminables. Para mantener a su señora fuera del peligro, esta era su oportunidad. Era solo algo que podía hacer. Vamos a matarlo. Ese hombre sucio y desagradable. Le cortaré el cuello y luego lo cortaré en trozos pequeños. Hagamos feliz a mi señora. En la cafetería de la escuela. Ifrin suspiró mientras rebuscaba en la lamentable tortilla de arroz. Trató de joder a The Cullen en la sala de conferencias. El método de interpretación del círculo mágico de The Cullen del que estaba tan orgulloso era obviamente solo aire caliente y no podía hacer uso de la habilidad de su padre, por lo que lo pondría en un aprieto si se le pidiera que interpretara una nueva técnica en una situación que él no podía engañar. Por supuesto, existía el riesgo de que The Cullen la derribara, pero él revertiría la situación de esa manera. Ella no pensó que convertiría a una persona en un idiota descortés solo porque no dijeron su nombre. Es un oponente duro. Pensé que moriría de vergüenza. Pujujuju puf. La risa todavía sonaba en su oído, pero funcionó. Puf. Suena como del tipo ilusión. Ifrin era toda sonrisa. Como era de esperar, debe haberse sentido avergonzado porque no tenía ninguna experiencia real, ¿verdad? ¡Qué ilusión mágica! Si estaba desesperado, ¿por qué eligió la magia de ilusión? La magia de ilusión es un tipo de magia muy difícil, porque para vencer y engañar la percepción y la conciencia de los demás, se necesita una enorme cantidad de maná hasta el punto en que la tasa de costo-rendimiento es absolutamente miserable. Es por eso que un medio es esencial cuando se utilizan la mayoría de las técnicas mágicas de tipo ilusión. Pero, magia de tipo ilusión sin un medio. No eres solo un idiota. Eres un verdadero idiota. Esa vez se sintió realmente satisfecha. Ifrin. Una voz fuerte que llamaba a Ifrin junto con pasos se acercó. Ella miró. Le llamaron la atención la semana pasada en la orientación para magos para recién llegados. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué? Ifrin solo parpadeó. Ese mismo hechicero le puso las manos en los hombros y gritó. El círculo mágico en la entrada del dormitorio. Anoche, un círculo mágico no identificado dibujado con líquido rojo apareció en la puerta principal del dormitorio de los magos. Era un círculo mágico que nunca había aparecido antes en el mundo académico, por lo que la gente estaba furiosa diciendo cosas como, es obra de un demonio, pero ahora los novatos estaban motivados diciendo cosas como, lo analizaré y construiré mi base sobre eso. Hubo una feroz competencia en cada división. ¿Qué? Pero no hice nada. Vamos, tú no hiciste nada, le preguntaste al profesor de Cullen. Ifrin se sintió avergonzada. No le pregunté, solo lo molesté, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Eso es tan asombroso. Estábamos tan asustados que ni siquiera pudimos preguntar. ¿Tienes algunas pelotas? No, espera un minuto, esa magia es, realmente magia de barrera. Ifrin estaba desconcertada. Entonces estás diciendo que The Cullen tenía razón. Sí, en realidad, si asumimos que es magia de barrera y la reconstruimos a partir de ahí, encaja perfectamente. Wow, el profesor de Cullen seguro que es genial, ¿no es así? No había ningún medio, así que, ¿cómo se dio cuenta de que es magia de tipo ilusión? La boca de Ifrin que se abrió lentamente casi golpea la mesa. De esa boca bien abierta solo se podía escuchar el sonido de una respiración aguda. Gracias, Ifrin. Vamos a redactar un informe y entregarlo. Yo también escribiré su nombre debajo. Oh, no tienes por qué hacer eso, pero, sí. Entrégalo. Ok. Ellos se apresuraron a marcharse. Ifrin miró fijamente a sus espaldas. ¡Qué gente tan agradable son! Podrían no haber dicho nada, pero dijeron que compartirían el crédito. Sin embargo, la situación en sí no era buena. La reputación de The Cullen había subido sin motivo. Él simplemente tuvo suerte. Lo adivinó. Después de un tiempo, Ifrin, que estaba en negación, sacó un trozo de papel de su mochila. Era un plan con conferencias, redactado por los profesores de la torre, que estaban a punto de comenzar. Entendiendo la magia elemental. Calificación. Debutante restringido, avanzado, 5 créditos. Conferenciante, The Cullen von Graham Klein. Conferencia de The Cullen. Aunque no tenía un atributo elemental, esa no era una razón para no sentarse en él. En primer lugar, los elementos eran la base de toda magia. Desde la antigüedad, se ha dicho, conoce a tu enemigo y a ti mismo, entonces nunca perderás. Solo espera. Ifrin gruñó, mientras miraba el plan de estudios. Capítulo 4. Salón Roteo.
Ese era el nombre del edificio de la universidad en el que acabo de dar una conferencia. Es el tercer edificio más grande en los terrenos de la universidad, construido hace 10 años con las donaciones de los Yuklines. Ahora salía del salón roteo y entraba al campus. En este momento los estudiantes estaban de vacaciones, por lo que había pocos, así que pensé en dar un paseo por el campus. Es ancho. La universidad era mucho más grande de lo que esperaba. Además, toda el área era plana y los jardines, patios de recreo, varios edificios, instalaciones y el entorno, incluidas las calles, de hecho se veían similares al campus americano que nuestro equipo tomó como referencia. Primero, me dirigí hacia la oficina de The Cullen. Para tu información, la mejor universidad del juego fue la Universidad Imperial, y la torre es una de las facultades más importantes. En Corea, el departamento de magia sería el departamento de medicina de la Universidad Nacional de Seúl y la torre correspondería al hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Mientras caminaba así, sentí que alguien caminaba detrás de mí. Fue un asesino. Me asusté, pero afortunadamente, era solo el mago quien estaba conmigo en el auto. Aunque no sabía exactamente quiénes eran, ya que tenían la capucha de la bata puesta. Tu nombre era Zorro. ¿Qué? Perdón. No. Soy Alan. Me confundí. Ah, pero Alan y Zorro no son, tú, sí. Caminé sin decir una palabra. Entonces Alan de repente dijo algo. Profesor, tú, te ves tan pintoresco, caminando así. Yo, debería haber traído una cámara. Ya no tienes que decir cosas así. Está bien. Está bien. Apuesto a que The Cullen te ordenó hacer eso en el pasado. La torre, como cualquier torre ordinaria, fue construida lo suficientemente alta como para que se pudiera ver desde cualquier lugar del campus, por lo que pude ver dónde estaba mientras caminaba. Lo alcancé rápidamente. Profesor principal, The Cullen von Graham Yuckline confirmado. Autenticación completada. La puerta de tecnología mágica de la torre reconoció mi cuerpo y mi iris y luego se abrió por sí sola. Tan pronto como entré al vestíbulo de la torre, hubo muchas personas que me hicieron una reverencia. Lo saludé y le dije algo a Alan. Vamos a la oficina. Comprendido. Alan dio un salto hacia adelante y apretó el botón del ascensor del vestíbulo. El número de piso era 77. El elevador de piedra mana llegó en 3 segundos. Profesor principal, The Cullen von Graham Yuckline. Mi oficina ocupaba casi la mitad de este piso. Era una oficina tan amplia y lujosa. El interior estaba impecablemente limpio, los estantes estaban llenos de libros y el escritorio estaba lleno de cuentas de cristal, plumas estilográficas, una placa con el nombre en un diamante, el sello de un profesor imperial, varitas doradas, etc. Expresé, ¿qué es esto? Tan pronto como me senté en la silla de la oficina, noté un libro en el escritorio. Su forma y especificaciones eran similares a las de un libro de visitas. Oh, esta es la lista de patrocinadores para los nuevos magos de este año. Abrí la tapa y escaneé su contenido. Nuevo mago, debutante, Highland, 19. Atributo, elemento, tipo principal. Soporte, patrocinio. 30.000 sobre 500.000, informe de exploración. Lo entendí tan pronto como lo miré. La torre fue vista como un instituto de investigación en este mundo. Era similar a Caltech o MIT en mi mundo y los fondos de investigación eran indispensables. No, un mago necesitaba incluso más dinero que un científico o ingeniero moderno. Se gastan cantidades astronómicas de recursos no solo en el desarrollo de magia práctica, destructiva o útil, sino también en gastos básicos de comida, materiales, etc., para el desarrollo del propio mago. Mientras miraba a esa persona, titulé mi cabeza. Los nombres de algunos magos brillaban en oro. Casi instintivamente me di cuenta de que eran nombres de personas beneficiosas. Quizás este fue el resultado de la combinación de hombre de gran riqueza y visión. Hombre de gran riqueza. Clasificación. Raro. Descripción. Un hombre nacido de gran riqueza. Si se trata de hacer dinero, tiene una intuición incomparable. Cuanta más información se proporcione, más precisa será. Visión. Clasificación. Raro. Descripción. El poder de ver características intuitivamente y demás con sus ojos. Se utiliza en combinación con otros rasgos en lugar de por sí solo. La combinación de un rasgo que responde fuertemente a las oportunidades de hacer dinero y un rasgo que lo hace visible a mis ojos. En otras palabras, con solo mirar los nombres de estos magos y los informes de exploración que analizaban sus fortalezas y debilidades, podía decir si valían el dinero.
Este nombre me parece familiar. Nuevo mago, debutante, Ifrin Luna, 17. Atributo, buque, tipo principal. Destrucción y apoyo, patrocinio. 0 sobre 10 millones, informe de exploración. Luna, Luna, Luna. La mujer tenía el cabello gris claro y miraba a la cámara con ojos jade que parecían querer desafiar al mundo. Ella era como una hermosa espada sin terminar o una bestia recién nacida. Quizás como un joven guepardo. No la modelé, pero una vez escuché en la compañía que The Cullen tenía una mala relación con este personaje nombrado. Es el enemigo de su padre o algo así. De todos modos, la cantidad de patrocinio de Luna se mantuvo en 0. Todos los demás magos nuevos tienen al menos 10.000 elne. ¿Por qué esta persona no recibió dinero de patrocinio? Le pregunté a Alan. Perdón, su nombre es Ifrin Luna. Entonces Alan se estremeció. Esa persona. ¿Qué ocurre? Sí, está bien. Adelante. Los otros profesores e inversores de la torre, vieron el informe. Es por The Cullen. Asintiendo con la cabeza, miré el informe de exploración de Luna y encontré algo bastante sorprendente. Patrocinio, 0 sobre 10 millones. Alan, ¿sabes cuánto cuesta la comida de esta escuela estos días? Oh, la chuleta de cerdo real tiene alrededor de 3 elne. Es muy delicioso. Podría intentarlo más tarde. Mis disculpas. Parecía que 1 elne costaba alrededor de 1000 wons. Si es así, entonces este niño no sabe mucho sobre el mundo. Ella solicitó un máximo de 10 millones elne, 10 millones de elne, unos 1000 millones de wons. Quería comer tanto hasta que le estalló el estómago. Incluso si se llama patrocinio, tendría que devolverlo con intereses. Patrocinio. Acaricié mi barbilla y reflexioné. Esta maga, Ifrin Luna, es la enemiga de The Cullen. No, The Cullen es el enemigo de esa maga. Sin embargo, no importa si le guardan rencor a este personaje llamado The Cullen o no, si se deja así, yo, o cualquier otra persona en mi situación terminaría igual que él en el juego. El destino de un villano. Clasificación. Descripción. El destino de un villano. El mundo entero te quiere muerto. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. El destino de un villano, la llamada muerte inevitable. The Cullen moriría de varias formas en el juego. Si su corazón fue perforado, aplastado, disparado por una flecha, envenenado, murió en una explosión u otra cosa, el hecho de que murió no cambió. Por lo tanto, tuve que tomar decisiones diferentes. El The Cullen original nunca habría tomado esta decisión. Pero, Alan, casi la mitad de estas personas odiarían recibir dinero de mí, ¿no es así? Pregunté como tal y miré la reacción de Alan. Alan se estremeció y negó con la cabeza. Aunque rápidamente lo negó, en realidad quería decir, sí, se lo daré aunque no les guste. No se atreverían a rechazar mi patrocinio. Mientras decía eso, inmediatamente me entristecí y revisé muchos nombres. Sin embargo, escribí, anónimo, en la columna, patrocinador. Si escribiera mi nombre real sin ningún motivo y se enteraran, definitivamente sería contraproducente. Alan, ahora ve a hacer tu trabajo. He entendido. Alan respondió rápidamente y se fue. Gritó más fuerte que nunca. Ahora que estaba solo, volví mi silla hacia atrás y miré por la ventana. La vista desde el piso superior era espectacular. Los rayos del sol llenaban el aire y las aves migratorias pululaban alrededor de las nubes. Estas numerosas alas que revoloteaban entre esas partículas de luz parecían más libres que cualquier otra cosa. Para sobrevivir, necesito mucho dinero primero. Murmuré en voz baja. Cuanto más dinero, mejor, tengo que ahorrarlo para salvar mi vida. Después de todo, algunas de estas malas relaciones se pueden resolver con dinero. Afortunadamente, eso no es demasiado difícil debido a los rasgos que tengo. Estoy seguro de que obtendré 10 veces más ganancias con solo invertir en el mago adecuado. Aún así, ¿cómo debo actuar a medida que pasa el tiempo? ¿A dónde debería dirigirse mi existencia? Después de ganar dinero, ¿qué sigue? No habrá fin para los personajes nombrados que me odian y serán mi muerte sin siquiera intentarlo. Para que yo sobreviva contra ellos, debo tener a mi propia fuerza. Mi fuerza. Esa fuerza está, por supuesto, relacionada con la riqueza, pero lo que necesito es más fuerza personal. Lo que necesito ahora es poder de lucha. Afortunadamente, conocía los talentos de este cuerpo. Aunque su talento es mediocre, ciertamente tiene el atributo, elemental, y la aptitud de tipo, control. No pudo controlar todos los elementos como se jactaba The Cullen, pero sí 2, fuego y tierra.
Además, este cuerpo tenía muchos rasgos que agregué. Entre ellos estaba, toque de Midas. Toque de Midas, clasificación, único, descripción, consume el maná del usuario para desbloquear el potencial de los objetivos. Aumenta el rendimiento del objetivo por el poder mágico consumido. Si el objetivo no tiene ningún potencial, otorga un efecto especial apropiado a la clase del objetivo. Sin embargo, el maná solo se puede dar en unidades de miles y no se puede usar repetidamente. Tenía una calificación más alta que hombre de gran riqueza. Cogí una pluma estilográfica del escritorio para experimentar con ella. Maná, 1315 sobre 3375. Mi maná también se había recuperado lo suficiente, por lo que activar este rasgo se convirtió en un deseo en mi corazón. El poder en mi cuello y sienes se agotó. Eso fue todo. No hubo cambios en la apariencia exterior de esta pluma estilográfica. Pero ciertamente hubo un cambio. Fue un cambio que solo pudo confirmarse a través del sistema. Pluma estilográfica Ucline. Clasificación. Alto rango. Clase. Otro mayor que herramienta de escritura. Equipo mayor que arma. Descripción. Una pluma estilográfica tallada en oro puro con el escudo de una familia. Toque de Midas, aumentó su durabilidad. Efectos especiales. Cuando se usa, las habilidades de escritura parecen mejorar. Extendí un papel blanco y traté de escribir algo. Se convirtió en caligrafía. En ese caso, después de dejar la pluma estilográfica, pensé en cómo combinar mis rasgos y talentos. Visión. Toque de Midas. Comprensión. Tipo de control. Elemental fuego y tierra. Mientras comparaba activamente mis rasgos y talentos, comprensión, simplemente se activó sin mi intención. Bit. La corriente eléctrica de mi cerebro calentó todo mi cuerpo. Al instante, mi cabello se puso de punta y una idea pasó por mi mente como un relámpago. Tierra y fuego. Mediante la combinación de estos dos elementos, se crea el metal. Además, Toque de Midas tenía la característica de fortalecer dicho metal. Como mago, podía manejar ese metal con magia de control. Me gané una espada. Es una espada grandiosa, después de todo es psicoquinesis, aunque en teoría es bastante incómoda de usar como mi fuerza principal. La falta de talento, que es la debilidad de The Culane, se puede reforzar con la calidad del metal. No solo hay aleaciones de acero en este mundo. También había metales fraudulentos comparables al mithril de la leyenda, así que si hago un uso completo de mi dinero, debería estar bien. Después de que terminé de pensar, miré hacia arriba con satisfacción. Si terminar este juego es realmente la respuesta, este tiene que sobrevivir hasta el final. Oh, ¿qué pasa con este tono? Toqué mis labios. También verifiqué tardíamente mi postura sentada. Mi cintura se reclinó contra el respaldo de la silla, el cuello descansaba cuidadosamente sobre el reposacabezas y los dos brazos levantados sobre el reposabrazos mantenían un ángulo distintivo. Incluso acciones tan enormemente formales no eran más que gestos inconscientes para mí. Esta naturalidad fue aterradora. Alan, ¿estás ahí? Llamé a Alan a través de la bola de cristal. Sí, ya voy. Stomp, stomp, stomp. Escuché pasos pisando fuerte y luego apareció Alan. Sí. Estoy aquí. Sentí lástima de que Alan lo viera así. Era así como eran los estudiantes de posgrado en la Tierra. Tal vez no. Lo llamaré un día. Pide prestados los libros que he escrito y devuélvelos también. Ah, sí, sí. Comprendido. Por alguna razón, realmente parecía que no me gustaba la idea de dejar el trabajo, pero aún así escribí los nombres de algunos libros en una hoja de papel. El primero fue sobre metales mágicos y el segundo fue sobre magia de control. Alan estaba confundido, porque ambos libros eran de nivel básico, pero poco después se inclinó 90 grados hacia mí y se fue. Capítulo 5. Saludamos al maestro. Al regresar a casa, los criados ya me esperaban en el patio de la mansión. Preparamos la cena. Después de que salí del coche, me quedé en silencio por un momento mirando al cielo. Puesta de sol, la luna orbitando en lo alto, nubes teñidas de naranja como pintadas. De hecho, fue una escena fantástica. Maestro, fue el mayordomo quien extendió la mano para tomar mi abrigo. Ok, sí, entonces, ¿te gustaría comer? Me lo saltaré. Tan pronto como entré a la mansión, subí las escaleras y me dirigí a mi habitación. No me sentí cansado ni estresado en absoluto. Hombre de acero. Clasificación. Único. Descripción. Alta constitución física y temperamento innatos. El potencial físico merece ser llamado supremo. Uno de los muchos rasgos que agregué en broma, hombre de acero. Gracias a esto solo sentí un ligero cansancio físico y me recuperé rápidamente.
Sin embargo, como estaba mentalmente fatigado, todavía me duché. Como tenía misofobia, lavarme me trajo felicidad y me rejuveneció. Después de ducharme, me senté en la silla de lectura ubicada en el estudio. Luego saqué uno de los libros sobre magia que le pedí prestado a Alan. Fundación de la magia de control. Hoy, planeaba multiplicar mi dominio de la magia de control, psicoquinesis, que era la más cercana a mi arma recién descubierta. Por supuesto, como no nací como de Cullen, no tenía ningún conocimiento mágico que este tipo pudiera haber acumulado. Por lo tanto, mi base como hechicero era comparable a un desierto. Sin embargo, la base de mi aparentemente abrumadora confianza proviene de mi rasgo, comprensión. Abrí el libro de manera constante. Introducción, el valor y la importancia de control mágico. Solo se mencionaron 4 temas en el índice de este grueso libro. Control básico de la dirección del viento, control básico de la cortina asterisco, camuflaje básico y psicoquinesis básica. Naturalmente, inmediatamente pasé a la psicoquinesis básica. 4. Psicoquinesis básica, comprensión de la psicoquinesis. La psicoquinesis pertenece a las magias no convencionales. Por supuesto, el tipo de control se considera menor entre los 8, pero no obstante, vale la pena aprenderlo como un trampolín para aumentar las capacidades del hechicero. Ahora, eche un vistazo al siguiente círculo mágico. Me quedé estupefacto por el contenido por un momento. Me parecieron círculos extraños. No es exactamente eso, pero en cada página desarmaron y analizaron el círculo mágico en busca de psicoquinesis, trazo a trazo. Aclarando, parecía que las páginas contenían complejos caracteres chinos. Incluso la explicación y el cálculo de la cantidad de maná necesaria para un trazo, y el flujo de maná que lleva al siguiente trazo, ocuparon más de 10 líneas por trazo y la cantidad total fue un poco más de 60 páginas. Bastante duro. Mi comprensión también se aplicará a la magia. Puedo entender el funcionamiento de algo tan complejo como eso. Cerré los ojos ante esta situación incierta. Después de encender un interruptor en mi mente, volví a abrir los ojos. Mi visión se volvió azul. Las luces de la habitación parpadearon y destellaron como estrellas. En medio de este mundo que se extiende frente a mí como una pintura impresionista, mi atención se centró únicamente en el libro mágico. Mis 2 ojos solo miraron el círculo mágico descrito. En ese momento se activó comprensión. Mi mente estaba hirviendo. Este impulso forzado me atravesó todo el cuerpo. Entonces, incluso más allá de solo aumentar mi audición y mi vista, mi conciencia se elevó a niveles más altos. Psicoquinesis. El círculo mágico se elevó del libro al aire. Curvas y líneas rectas se entrelazaban entre sí, formando algo que parecía un talismán. Mi propio poder mágico fluyó a lo largo de estas líneas sutiles que parecían azules y brillantes. Un rayo de poder mágico que comenzó desde un punto formó una línea, llenó la superficie y manifestó magia. Esta fue la manifestación mágica de mi comprensión. Visualización de una imagen. Se formó un círculo mágico llamado psicoquinesis, que iluminó la mansión y pronto se filtró en mi cabeza. Al inyectar poder mágico en un objeto, condensándolo como un núcleo, habilita la voluntad del mago para controlar dicho objeto. En otras palabras, el mago controla el núcleo mágico dentro del objeto y no el objeto en sí. Por tanto, la clave de esta magia es comprimir el tamaño del núcleo tanto como sea posible y hacer que el circuito mágico que sujeta el objeto se endurezca. Entendí el principio detrás de la psicoquinesis y pude memorizarlo en mi cerebro. Tan pronto como dejé de usar comprensión, dejé escapar el aliento que estaba conteniendo. Me dolían las sienes y tenía los ojos hinchados. Saqué una pluma estilográfica de mi bolsillo interior y le infundí maná. Un poder mágico impregnó el interior de la pluma estilográfica y así hice flotar esta pluma larga y delgada con solo mi voluntad. Funcionó. En este momento, la psicoquinesis básica, que no podía entender hace un minuto, me di cuenta sin tener que pensar en círculos mágicos pasados de moda o cómo controlar mi maná. Esa fue la prueba de que la magia completa fue memorizada en mi cerebro. Una vez que se memoriza en el cerebro una magia totalmente entendida, la magia memorizada se puede utilizar en cualquier momento sin tener que formular un círculo mágico. No, el cerebro los formula inconscientemente. A esto se le llama memorizar. Este fue el momento en que pude experimentar de primera mano lo que solo leí en la configuración una vez antes. Eso es bueno y todo, pero todavía estaba moviendo una pluma estilográfica con mi voluntad.
Si la psicoquinesis básica fuera algo de este nivel, incluso si domino la psicoquinesis avanzada, nunca alcanzaría el nivel de la espada ki que estoy imaginando. No es simplemente magia no convencional, no hay alguna forma de mejorar su rendimiento. Por supuesto, con mi talento limitado, era difícil hacer algo al respecto. Mientras luchaba por pensar en algo, acariciando mi barbilla, de repente recordé cierto truco. Si grabo un círculo mágico en todo mi cuerpo. Había varias condiciones importantes de la magia de este mundo. Entre ellos, el más destacado es, cuanto más grande es el círculo mágico, más poderoso es. Si ese es el caso, si soy capaz de comprender todo mi cuerpo usando la característica, comprensión, debería poder grabar un círculo mágico no solo en mi cerebro, corazón o abdomen bajo, sino en todo mi cuerpo. Vale la pena intentarlo. Por supuesto, obviamente supondrá una carga mayor para mi cuerpo. Sin duda, también habrá algunos efectos secundarios inesperados. Entonces, pensemos esto una vez más. Este cuerpo, no es el de un hombre de acero. Esa locura llamada, memorizar, la magia usando todo mi cuerpo solo es posible gracias a, hombre de acero, en primer lugar. Estaba emocionado de probarlo, pero me calmé con una respiración profunda. Mi maná restante era 800. De todos modos, solo iba a echar un vistazo rápido, así que eso debería ser suficiente. Activé comprensión y dejé que la magia fluyera por mi cuerpo. Sentí un dolor insoportable e intenso. Sentí como si mis huesos y músculos de todo mi cuerpo fueran aplastados por un martillo, como si todos mis músculos se torcieran y desgarraran. Fue incomparable. Crick, crack, todos estos sonidos venían de mi cuerpo. Mis articulaciones se retorcían y mi corazón se rompía. Al menos así me sentí. Pero, incluso mientras era bautizado por este intenso dolor, este cuerpo ni siquiera dejó escapar un gemido. Ni siquiera se mordió el labio. Aunque no pudo controlar el flujo de su sudor, nunca dobló la cintura ni un poco. Una postura muy consistente, un espíritu tenaz e inflexible. Gracia. Actuar con esta falsa bravuconería que bordea la locura y el ego aristocrático. Esa es la razón más básica de este personaje. Controlé completamente el maná dentro de mi cuerpo para que corriera a través de mis vasos sanguíneos. Adjunté mi voluntad a cada parte de mi cuerpo a través del flujo de maná. Mi corazón, músculos, huesos e intestinos. Esto fue para grabar el círculo mágico de psicoquinesis en mi piel. Crack. Cuando escuché el sonido de algo rompiéndose, una sensación de debilidad se instaló en mí. Fue un fracaso. Agoté mi maná, así que la comprensión se desactivó. Abrí mis ojos rápidamente. Todo mi cuerpo estaba ardiendo con erupciones, enrojecimiento y picazón. Por supuesto, no lo rasqué. Eso iría en contra de mi dignidad. Yo haré el resto más tarde. Maná, 1 de 3375. Falló debido a mi falta de maná. Terminó grabando un poco alrededor de mi hombro. Afortunadamente, no tuve que volver a empezar desde el principio solo porque fallé. En otras palabras, este proceso funcionó a través de una comprensión gradual. Para compararlo con un juego, incluso si falló la etapa 2 después de ganar la etapa 1, simplemente comenzaría de nuevo desde el comienzo de la etapa 2 en lugar de volver a la etapa 1. 2 semanas, cuello, hombros, brazos, manos, vientre, muslos, pantorrillas, pies. Calculé aproximadamente cuánto tiempo tomaría para 8 partes de mi cuerpo. Aproximadamente 2 semanas para la psicoquinesis básica. Para algo de un nivel superior, como psicoquinesis avanzada, incluso tardaría más tiempo. Me levanté de mi silla, juntando mis pensamientos. Primero me di una ducha, porque todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Me limpié el cuerpo con un gel de baño natural y me acosté en la cama con una bata. Pijama. Sentí que me iba a desmayar. Pero mi cuerpo quería que me pusiera mi pijama, dormir en bata era absolutamente inaceptable. Vete a la mierda, no me obligué a usarlo. Ya que soy Kim Woo-jin, no de Kulane, no seré manipulado por una personalidad determinada por un código.